y reconocemos que nos hemos equivocado. Entonces, algunos asocian la ira, dicen es porque ellos son ¿de dónde es que son? Porque dicen que son manabitas y asocian la ira, el mal carácter a las raíces. Sin embargo, el ser humano, donde quiera que ha estado abrazado por el pecado, siempre ha tenido ira. Sí están aquí, ¿verdad? Pero dice la Biblia que en la ira del hombre, ¿sí están aquí? En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros nos dejemos gobernar del Señor. Amén. Nos dejemos gobernar del Señor. El capítulo 5 de Mateo empieza las bienaventuranzas y dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir la gente hablando de pobreza espiritual, sino que está hablando de alguien que tenga un espíritu lleno de paz. Amén. No un espíritu altivo, sino un espíritu lleno de paz. Quisiera que veamos un ejemplo. Me ha atraído de una forma muy particular el libro de Esther. Y en base a eso hemos de estar predicando estos días la forma tan egocéntrica que han tenido las personas a través de la historia. En la Biblia vemos nosotros algunos casos, entre ellos el rey Asuero. ¿Cuántos han leído el libro de Esther alguna vez en la vida? ¿Sí sabían que había Esther en la Biblia? Los que no han leído Esther, les invito a que lo lean en su casa. Es un libro corto, muy corto, y que tiene una profundidad espiritual muy especial. Digamos gloria al Señor. El libro de Esther es una narrativa bíblica que se desarrolla en el reino medo-persa, el imperio medo-persa. Este imperio, para que usted se ubique un poquito en la historia, el imperio medo-persa se derivó, es decir, o invadió más bien al imperio babilónico. Ustedes se acordarán que en el reinado de Sedequías llegó Nabucodonosor a Jerusalén, ¿se acuerdan, verdad? ¿Y qué hizo Sedequías? Quemó la ciudad, derribó los muros y se llevó cautiva a las personas a Babilonia, ¿se acuerdan, verdad? Pero sucede que, porque ya hemos de hablar en estos días también de Nabucodonosor, y sucede que un día el ya muerto Nabucodonosor, Belsasar, su hijo, se acordó que en el tesoro del rey habían unos vasos de plata y de oro que pertenecían ¿a quién? Al templo de Jehová, ¿se acuerdan? Y como él estaba bebiendo mucho, Belsasar, entonces dijo: tráiganme esos vasos de plata y oro que están allá en el tesoro. O sea, atentó contra algo muy sagrado, diga gloria al Señor, en lo que se servía solo a Dios en Israel. Y trajeron los vasos y empezó a beber. En ese instante apareció una mano en la pared, ¿se acuerdan? Que escribió una escritura que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y entonces el rey Belsasar se horrorizó. Y dice la Biblia que temblaba sus rodillas a tal punto que una rodilla se tocaba con la otra. Y mandó a traer a la gente que él creía, porque Belsasar era impío, era mundano. Entonces él no trajo a un pastor ni a un profeta de Jehová, sino que trajo ¿a quiénes? A brujos, a adivinos, porque eso cree la gente. Pero nadie pudo descifrar nada y alguien le dijo: en tu reino hay un hombre, diga gloria al Señor, que tu padre Nabucodonosor
siempre le consultaba sobre cosas misteriosas, sobre cosas que no se entendían. Y mandó a ver al anciano ya Daniel. Y lo trajo ese día allí al palacio, porque Daniel había sido un ministro de Estado en el reinado de Nabucodonosor. Y le dicen Belsasar a Daniel: dime qué es lo que quiere decir esta escritura. Y entonces Daniel le dijo: lo que esa escritura quiere decir, que tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falso. Así que esta noche será quitado de ti el reino y será dado a los medos y a los persas. Ese es el inicio del imperio medo-persa. Y la cuestión está en que una ciudad como Babilonia, tan bien amurallada, tan grande, tan bien cuidada militarmente, ¿cómo podía caer en una noche en manos de los medos y los persas? Lo que pasa es que los medos y los persas secaron el río que pasaba por la ciudad, el río Éufrates. Lo secaron, hicieron una represa arriba y secaron el río. Y cuando secaron el río dejó el espacio del túnel, porque los medo-persas no podían entrar a Babilonia por los muros, porque los muros eran enormes, no podían entrar por allí. Pero secaron el río y quedó el túnel que dejó el río, y por ahí entró el imperio medo-persa sin violencia. Mataron solo al rey y a la gente que le cuidaba. Y de un día para otro, el periódico de ayer decía: el rey Belsasar invita a una fiesta. El periódico del día siguiente decía: cambiamos de rey, ahora el imperio ya no se llama Babilonia, sino Media y Persia. Hay poder en el nombre del Señor. Entonces, así empieza el imperio medo-persa, que es en ese imperio donde sucede la historia de ¿quién? De la reina Esther. En el imperio medo-persa ya habían pasado algunos reyes. Era el reinado de Asuero, el que la historia universal conoció como Jerjes I, el rey Asuero, del cual se han tejido muchas historias, películas inclusive sobre Esparta, espartanos y todo eso. Se da dentro de la idea de la historia del rey Jerjes I. Pero ¿qué es lo que sucede bíblicamente con Jerjes I? Lo que pasa es que este rey tenía, como todos los que hemos de ver en estos días que les voy a mencionar, tenía una idea muy egocéntrica de su personalidad. Él era el más importante, él era lo máximo dentro de su imperio, a él se le debía honra, honores, respeto y todo, porque los emperadores de todos los imperios generalmente han exaltado el ego y se han convertido en ególatras, porque se han adorado o se han hecho adorar a sí mismo. Ese sentimiento humano no está lejos de nuestros días, donde el ser humano exalta su propia belleza, su propio ego, su propio yo. Entonces, es por esa razón que nosotros debemos profundizar, amados hermanos, en que nuestra adoración es a Dios. Se fueron. Porque hoy vivimos infestados de una idea cultural de quién es el más importante, de quién es el más bonito, de quién es el más escultural, de quién es la persona más hermosa. Y esas ideas de quién es más van invadiendo en ocasiones las mentes, los corazones. Pero es tiempo de que nosotros nos detengamos a pensar, diga gloria al Señor, que tenemos un ser que es el más grande de todos, que es el único digno de alabanza, que es el único digno de exaltación. A Él sea toda la gloria, a Jesucristo, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Diga gloria al Señor.
Las personas llegan a ser idolatrizadas por las cosas buenas que hacen y también porque muestran lo mejor de ellos. De pronto logros académicos, de pronto para algunos que aman el asunto escultural, deportivo, porque alguien ganó, hizo, porque su porte, su presencia es supuestamente elegante. Por eso mucha gente se rinde o tiene como ejemplo a ciertas personas. Pero cuando el libro de Apocalipsis dice que los 24 ancianos se postraron y adoraron al Señor, que toda la humanidad se postró y adoró al Señor, no habla por un logro que haya parecido esculturalmente bonito, sino habla de un hecho que fue vergonzoso, porque a Jesús lo exhibieron públicamente en esa cruz. Hay poder en el nombre del Señor. Y cuando el escritor de Apocalipsis dice que adoran a Jesús en su libro, siempre dicen porque Él dio su vida en el Calvario. Siempre señala ese hecho que algunos hayan querido olvidar, pero que es el único hecho que ha logrado que esta iglesia haya salido de las tinieblas y hoy esté en la luz admirable. Diga gloria al nombre del Señor Jesucristo. Un hecho cargado de vituperio, de horror, de golpes, de sangre, de muerte, de abuso. Pero ese hecho, aleluya, hace que esta iglesia adore a Jesucristo el Señor. Demos a Él una alabanza en esta noche. Sucede entonces, amados hermanos, que el pasaje de los Proverbios 16 y 18 dicen lo siguiente: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Hay un término que de pronto se usa para decir que a alguien le gusta el dinero, pero este término es mucho más amplio, es la ambición. La ambición no es solamente el deseo de alguien de tener dinero, sino que el diccionario real de la lengua dice que ambición es el deseo ardiente de poseer lo que no se tiene, especialmente riquezas, fama, poder y honores. La humanidad hoy en la idea de una humildad extinta, es decir, una humildad que casi se va extinguiendo. La humanidad siempre le ha gustado los honores, los méritos, el que se le rinda aplausos o se les reconozca. En el libro de Esther, este particular personaje llamado Asuero vivía en su palacio y tenía una forma tan extensa de hacer parecer lo grande que él pensaba. Y dice la escritura que su reino era amplísimo, gobernaba sobre 120 provincias que iban desde Etiopía, desde el África hasta gran parte de Asia. Dice la escritura que este rey decidió al tercer año, lea el libro de Esther en su casa, al tercer año de su reinado, Asuero hizo una fiesta que duró nada más y nada menos que 180 días. 180 días. ¿Qué es 180 días? Medio año, ¿verdad? Mire usted cómo es posible hacer fiesta por 180 días. ¿Cuánto se gasta? ¿Cuánto se debe gastar en una fiesta que dure 180 días? Pero no con esa fiesta de 180 días, fue con sus generales, con los sátrapas, con los gobernadores, con los grandes de Babilonia, de Media y Persia, perdón. Pero sucede que pasada la fiesta de 180 días, hizo otra de 7 días. Es decir, no le bastó con una fiesta de medio año, sino que hizo otra de 7 días. Y en esta incluyó al pueblo, grandes, pequeños. Dice que bebían mucho vino y obviamente donde hay vino
hay desenfrenos y hay desorden. ¿Sí o no, amados hermanos? Hay violencia, hay desenfrenos sexuales y todo tipo de desórdenes están encerrados dentro de ese ambiente pagano de fiesta. Y sucede que el rey Asuero tenía 7 eunucos que le servían. Es decir, que a este rey arrogante no podía servir de cualquier persona, sino que 7 eunucos que le servían a él. Pero además de esos 7 eunucos había otro círculo mucho más cercano del rey, alabanzas al nombre del Señor, que según dice el versículo 14, 1:14 de Esther, que tenía 7 príncipes, los únicos que podían ver el rostro del rey. Es decir, que era intocable, inalcanzable para el pueblo. O sea, miren ustedes hasta dónde llega la altivez y la arrogancia. Un rey inalcanzable, nadie podía ver de la cara, solamente 7 príncipes que él tenía, y cualquiera que se atreviese a entrar de los límites donde no se podía entrar y ver la cara del rey era digno ¿de qué? De muerte. Es decir, que él se abrogaba el derecho de tener la potestad sobre dar la vida o sobre quitar la vida. Una persona, para que llegue a estos extremos, tiene que tener unos niveles de enojo muy rápidos. Porque si viene una persona ante el palacio que él no llamó para que tenga las agallas de quitarle la vida, tiene que estar contento o enojado. Enojado. Debe sentirse él airado. Debe sentirse impaciente. ¿En qué tiempo llega una persona a un palacio? ¿En qué tiempo? En 3 minutos, digo yo, si está afuera hasta que entra y pasa, 3 o 2 minutos. Esos 3 o 2 minutos eran suficientes para que el rey Asuero se enardeciera, se llenara de ira, se cegara totalmente y no pensara en que las personas que venían delante de él merecían ser escuchadas, que su vida merecía ser valorada, que tenían dignidad, que tenían respeto, que merecían respeto. Entonces, amados hermanos, estos trastornos del comportamiento pueden estar pasando también en nuestro medio. Se fueron. ¿Puede o no pueden estar pasando en nuestro medio estos trastornos del comportamiento? ¿Qué dicen, hermanos? ¿O no? ¿O ustedes son todos llenos de paciencia, de paz y de amor? Necesitamos, hermanos amados, reflexionar sobre la altivez, la soberbia y sobre el orgullo. Porque estos elementos no son escalones hacia arriba. Estos elementos son abismos que te lanzan hacia abajo. Altivez, orgullo, soberbia. Es decir, que nadie puede decir de que mejore. Nadie puede atreverse a decirle, usted está haciendo esto mal, ¿qué tal si mejora? No, coge sus 4 trapos y se fue. Soberbia. Que nadie puede aconsejarle, orientarle. El rey Asuero es una muestra de un hombre cerrado en sí mismo, con una idea de un hombre inalcanzable, que no podía decírsele nada porque se arrebataba de ira, de impaciencia, y se creía en el derecho de quitar la vida. Mire usted cómo estos casos de Asuero no son distintos a nuestra sociedad.
¿Cómo un hombre se atreve a quitar la vida a su esposa? A una mujer que le acompañó, que estuvo con él en las buenas, en las malas. Entonces tiene que estar cargado ¿de qué? De soberbia, de orgullo. Tiene que estar cargado de egoísmo. Porque la ira arrebata la idea de los buenos pensamientos y lleva al resentimiento, al odio, al rencor, a ensoberbecerse y creer que solo se tiene razón. Por eso dice la Escritura en la carta a los Gálatas que la carne y el espíritu tienen una lucha entre sí, donde los deseos de la carne quieren oponerse a la obra del Espíritu Santo. Pero aquí hay una iglesia que tiene que inclinarse ante la presencia del Señor y decirle a Dios: gobierna sobre mi vida, bendito el Señor. El libro de los Salmos, el número 103, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entiéndase eso, que si es sobre todos, el reino de Dios debe dominar mi carácter, la forma en que reacciono, porque mi madre no puede decirme nada porque reacciono de una forma exageradamente violenta, brusca. Es decir, en ocasiones se guarda el derecho al silencio. La mamá, el papá dicen de todo y ellos no hablan ni una palabra. Ahí tienen que llamar al pastor que vaya a orar para que Dios le devuelva el habla a los hijos. Porque hace días que no hablan, están encerrados en ellos mismos. Y otros que a causa de la ira explotan enseguida. Usted no puede decirles una palabra, porque enseguida, no, hermanos, necesitamos que el gobierno de Dios sea en nosotros. Diga gloria al Señor. Y humillarnos delante de Dios, porque dice la Escritura que cuando viene la caída es porque antes ha habido ¿qué? Altivez. Dice así la Escritura, mire usted en el Proverbio 16:18, antes del quebrantamiento, ¿qué cosa es? La soberbia. Es decir, la idea de que yo tengo razón y que nadie puede aconsejarme. Y dice el versículo 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. En el mundo la idea de discutir es aplaudida. La idea de hacer ver su punto de vista es aplaudida. Dice, yo no me quedo callado, yo sí le digo, yo sí le dije, yo sí me enfrenté. Yo estuve una vez en una reunión, esa reunión era de gente muy soberbia, y estaba allí una señora y decían, la alababan a ella, le decían, qué buena señora. Ella fue la única. Yo pensé que iban a contar algo bueno. Dice, ella fue la única que se atrevió a darle un manazo al alcalde. Yo me digo, y ellos contentos que era una líder de allí, del cantón. La gente alaba la soberbia, alaba el enaltecimiento, la gente alaba el mal comportamiento brusco, grosero y ofensivo. Pero así no será en la iglesia. Dígame en esta hora. Así no será en el pueblo del Señor. Dígame en la iglesia. Aquí la palabra del Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dígame en aleluya. Es decir, que nos hace falta tanto aprender de Jesús, su mansedumbre y su humildad. Nos hace tanta falta aprender de Jesús. Aleluya, de ese comportamiento apacible, generoso. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Pero hoy yo quiero invitarle a usted a que podamos decirle al Señor, yo necesito que me ayudes en estos mis sentimientos y mis emociones. El rey Asuero
un rey cargado de egocentrismo, de una idea de que él era superior, que nadie podía alcanzar lo inalcanzable, que nadie podía ver de la cara, sino solo 7 de su círculo más cercano. La altivez casi en su máxima expresión. Pero yo quiero hoy invitar a la iglesia del Señor, aleluya, a que reflexionemos sobre ser humildes de corazón y sencillos, alabanzas al Señor, moldeables. Si tu madre te dice algo, te habla, te corrige, es porque te ama. Si tu padre te llama la atención, es porque te ama. Si un amigo de la iglesia, hermano de la iglesia, te dice que mejores, es porque quiere lo mejor de ti. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Porque te ama, porque quiere de ti lo mejor. Yo le invito a la iglesia que esté en pie en esta hermosa noche. Y si usted se ha visto afectado por esa idea del carácter, que no sabe cómo gobernarse a sí mismo, yo le invito, aquí hay un altar en esta noche, y que usted pueda decirle al Señor: ayúdame a tener mejor carácter, a tener mejor comportamiento, que mi carácter y la idea de mi autogobierno no me lleven a la ruina, no me lleven al fracaso, porque antes de la altivez antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. El Señor Jesús nos hace un llamado en esta noche a vencer nuestro propio ego, a vencer nuestra propia idea de que tenemos la razón y de que no necesitamos orientación ni consejo. Pero si usted ha escuchado esta palabra con humildad, dígale al Señor: yo necesito que gobiernes mi vida, yo necesito que gobiernes las intenciones de mi corazón, y verá usted cómo el Señor Dios Todopoderoso va a hacer una obra especial, porque el Señor no quiere su caída, porque el Señor no quiere su quebrantamiento. El Señor quiere que sus hijos vivamos, aleluya, en crecimiento espiritual, reconociendo que tenemos un ser sobre nosotros, y ese ser es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Levante sus manos en esta noche, aleluya, y reconozca, amado hermano, que Jesús es el Rey, que Jesús es el Señor, que Jesús es el único digno de alabanza, de gloria, de ser exaltado, de ser reconocido, de ser adorado. Y reconozcamos que usted y yo somos polvo de la tierra, nada más, y que necesitamos siempre de un consejo, de una orientación, de que alguien nos hable y que nos haga caer en cuenta que podemos equivocarnos, aleluya, y que podemos aceptar el debido consejo, y que podamos aceptar esa palabra amiga de alguien que nos dice: aleluya, actúa mejor, vive mejor, sírvele a Dios mejor, da lo mejor de tu vida para el Señor, porque tú no te perteneces. Todo lo que somos se lo debemos a Él. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, soberano Señor Jesús, y te damos gracias por tu palabra poderosa. Te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que tiene el poder y la autoridad de ayudarnos, de aconsejarnos, Padre eterno. Y ayúdanos, Padre celestial, si hay alguien aquí